Capítulo 25. El carruaje. Era el 5 de enero de 1864, y ya avanzada la noche, que estaba fría y nebulosa. Un carruaje tirado por 6 mulas caminaba con toda la ligereza posible, con dirección al pueblo de Zacualco, distante todavía como unas 4 leguas. En pos de él seguía un caballero y 6 u 8 criados, uno condiciendo tiros de refresco y otros algunas mulas cargadas de petacas y colchones. Evidentemente, en el coche debía ir una familia principal. Ya he dicho que ese mismo día 5 ocuparon los franceses, mandados por el general Bazaine, a Guadalajara. Arteaga le había evacuado el 3 con sus tropas. A la aproximación de las fuerzas invasoras, varias familias no pudieron soportar la idea de recibir a los enemigos de la patria. Se apresuraron a salir y tomaron todas ellas el camino de Zapotlán, para dirigirse a Colima, punto que estaba enteramente ya cubierto, por entonces por la línea de defensa que había establecido el general Uruaga en las barrancas. El camino de Guadalajara a Sayula, por tal motivo, había estado frecuentado por los emigrantes desde el día 3, pero ya el 5 lo estuvo solo por algunos rezagados que habían salido de la ciudad pocas horas antes de que llegaran a ella las columnas francesas. A este número pertenecía probablemente la familia que venía en el carruaje, pues todo indicaba que había hecho una jornada larga y penosa. Las mulas parecían fatigadas, el coche maltratado y los mozos caminaban cabizbajos y taciturnos, señal del fastidio que les había producido una caminata poco común. De repente, en un recodo del camino, el carruaje se detuvo, como por un obstáculo. Las mulas desfallecían, pero el conductor les aplicó latigazos tan vigorosos que los pobres animales hicieron un esfuerzo supremo y partieron con tanta fuerza que el carruaje, después de haber dado un gran salto, volcó, cayendo sobre uno de sus costados. Las personas que iban en él dieron un grito espantoso, al que respondió el caballero que venía detrás y que se apeó en el acto del magnífico caballo que montaba, y corrió a donde el carruaje yacía arrojado, y en el peligro de ser arrastrado por las mulas que, sin ser contenidas más que por el postillón, se espantaban y querían continuar su carrera. Dios mío, gritaba el caballero, lleno de angustia. No hay cuidado, papá, nada nos ha sucedido, gritó una voz ligeramente alterada por el susto. Clemencia, hija mía, y tu mamá, y tus amigas. Ya comprenderán ustedes que las familias que iban allí eran las de Clemencia e Isabel. Por fortuna, tanto estas jóvenes como las señoras no tuvieron novedad, y si no fue un desmayo que sufrió Isabel a causa del terror, no tuvieron que lamentar sino pequeñas contusiones. Por lo demás, el carruaje tenía hecha pedazos completamente una de sus ruedas que detenía en un hoyo, obstáculo que detuvo el carruaje momentos antes. Se había roto al tirar las mulas apuradas por los latigazos del cochero. Un instante después, y con el auxilio de los criados, las jóvenes fueron transportadas a orillas del camino. Isabel volvió en sí en los brazos de Mariana, que no perdía su presencia de espíritu. El carruaje fue levantado, y solo afligió a la familia la dificultad de su situación. En efecto, era imposible continuar el camino. Inutilizado como estaba el carruaje, el cochero manifestó la imposibilidad de componer la rueda rota, y los mozos añadieron lo que el caballero sabía, que no había cerca ningún pueblecito, ninguna hacienda a dónde refugiarse esa noche, o de dónde traer un carruaje nuevo. Zocualco estaba todavía a 4 leguas, y era improbable que allí pudiese conseguir un coche. Era, pues, preciso pedirlo a Sayula, a donde el general Arteaga había llegado, o resignarse a hacer la caminata en los caballos de los mozos, mientras que éstos seguían a pie. Pero las señoras se juzgaron incapaces de montar a caballo, y además los golpes que habían recibido, aunque pequeños relativamente, les hacían sufrir bastante para que pudiesen caminar a caballo, por espacio de 4 leguas. ¿Qué hacer entonces? Si me hubieses escuchado, Clemencia, decía el caballero, con vivas muestras de pesar, nos habríamos quedado en Santana, habríamos tenido un buen alojamiento y nos habríamos ahorrado esta desgracia. Es muy cierto, papá, respondió la joven, pero la consideración de que los franceses podían seguirnos y de que tal vez nos íbamos a ver envueltos en mayores dificultades, estando los republicanos cerca, me hace impacitarme. Prefiero, a no ser por los trabajos que hago pasar a ustedes, todo esto a quedarme cerca de Guadalajara. De veras que admiro tu patriotismo, hija mía. No te juzgaba capaz de tamaña exaltación. Papá, replicó la niña, a usted debo todas mis ideas y el odio que tengo a los enemigos de México.
Algo se mezcla el amor en tu patriotismo, según presumo, pero no lo tengo a mal, y solo siento que no podamos salir de este atolladero. Señor, dijo uno de los mozos, si quiere su merced, echaré a correr a Zocualco, y puede ser que encuentre otro coche, o por lo menos un carpintero que en un momento componga la rueda. Estaría ya a las 2 de la mañana, y aquí de vuelta poco antes de amanecer, y podremos continuar. Bien, vete, dijo el caballero. Mira que tú eres nuestra esperanza. Pierda cuidado, mi amo, contestó el mozo, metiendo espuelas a su caballo y alejándose con dirección a Zacualco. Entretanto, los criados improvisaron allí una especie de tienda, y con auxilio de las hachas que llevaban a prevención, armaron los catres de camino para las señoras, que se recostaron en ellos y durmieron, mientras que el padre de Clemencia y sus servidores permanecieron en vela, perfectamente armados y dispuestos a defenderse, pues no era nada difícil que por aquel camino, entonces desierto y abandonado, de toda especie de tropas, cruzasen algunas bandas de las que siguen por lo regular a un ejército en retirada, o de las que se aprovechan de una situación como aquella para desvalijar a los transeúntes. Dejemos al respetable y patriota comerciante sentado en una petaca, con una mano en la mejilla y la otra en un soberbio rifle de 6 tiros, y sigamos al postillón, que corre escape por el camino de Zocualco. Capítulo 26. Bien por mal. A 2 leguas de este pueblo, el mozo escuchó el ruido sordo de una tropa de caballería que se acercaba. Poco después, fue más distinto el ruido, y a él se mezclaba el que hacen al chocarse los sables. No había duda, era una tropa la que venía. La noche estaba oscura y corría un viento glacial. De repente, el postillón se vio obligado a detenerse en su carrera. Le habían dado el «¿Quién vive?» y una patrulla, que venía a la vanguardia de la tropa, había hecho alto cerca de él. «¡Libertad!», respondió resueltamente el mozo. «¿Qué gente? ¿Paisano?» «¡Alto ahí!», le gritó un sargento, y se avanzó a su encuentro. «¿Correo?», le preguntó. «No, señor, soy el mozo de una familia que se ha quedado atrás porque el coche en que venía se rompió y voy a Zocualco a ver si consigo otro». «Llévele este hombre al jefe», dijo el sargento, «y para que lo reconozca y le pregunte». El soldado obedeció y se llevó al mozo hasta encontrar al jefe que venía a la cabeza de su columna. Componíase éste de 200 carabineros, y tan luego como el jefe advirtió que su descubierta había hecho alto y que avanzaba hacia él 2 hombres, mandó hacer alto también a la columna, y se adelantó para saber qué era aquello. «Mi comandante», dijo el soldado, «el sargento me manda que presente a usted este hombre que acabamos de encontrar y que venía a galope». «¿Quién es usted, amigo?», preguntó el comandante, alzando un poco su capuchón para examinarle. «Señor», respondió el criado, «soy un postillón y me adelanto a Zocualco para buscar un carruaje o un carpintero, porque el coche en que venía mi amo, el señor R. de Guadalajara, se ha hecho pedazos a 4 leguas de aquí, y allí está toda la familia parada en el camino». «¿El señor R.?» preguntó con interés el comandante. «Sí, señor, el mismo con su señora, su niña y otras 2 señoritas que le acompañan, y además los criados de la casa con los equipajes». «¿Salieron ustedes hoy de Guadalajara?» «Sí, jefe, salimos hoy temprano porque los franceses debían llegar en la mañana y mi amo no quiso aguardarlos». «De modo que los franceses están hoy en Guadalajara». «De seguro, mi jefe, en Santana, donde nos detuvimos un rato. Supimos, por cierto, por un mozo de la hacienda que trajo la noticia, se estaban acuartelando cuando él salió». «Bueno, y ¿dice usted que la familia del señor R. se quedó en el camino?» «Sí, señor, y figúrese usted, con la noche tan fría y el camino tan desamparado. Allí están las señoras maltratadas por el golpe del carruaje que se rompió y volcó. Mi amo quería quedarse en Santana, pero la niña no quiso y tuvo el capricho de llegar hasta Zocualco. Estaba tan inquieta y tan impaciente la pobrecita, y suceder esto». «Ah, no ha podido resistir la ausencia de Enrique», dijo el comandante en voz muy baja. El comandante era Fernando Valle, que regresaba con su escuadrón de orden del cuartel general, a situarse en la hacienda de Santana, en observación del enemigo. Después de meditar un breve instante, añadió para sí: «Pérfida, cuánto le amo y cuánto mal me ha hecho. En fin, volvamos bien por mal». «Capitán, necesito volver urgente a Zocualco, con este correo que trae despachos importantes de Guadalajara. Usted queda mandando la columna que hará alto aquí. Mande usted echar pie a tierra y que se estén los soldados
brida en mano, hasta mi vuelta, que no tardará 2 horas. Yo me voy solo con el correo. Muy bien, mi comandante. Venga usted, dijo Valle al mozo, y sígame a todo galope. Pasaron a un costado de la columna, donde dio el comandante todavía algunas órdenes brevísimas a 2 o 3 oficiales, y se alejaron después, rápidamente los 2 jinetes con dirección a Zacualco. Media hora después, penetraban en el pueblo y se detenían en la plaza. Aguárdeme usted aquí, dijo Valle al mozo, y se dirigió a una casa, en cuyo zaguán tocó repetidas veces. Abriéronle por fin, entró, se apeó y fue a tocar de nuevo en una puerta interior. Capitán, capitán, ábrame usted, soy yo, Valle. La persona interpelada se levantó apresuradamente y vino a abrir. Fernando, ¿qué hay? ¿Qué se ofrece? Pues no se había usted marchado a las 10. Es verdad, pero he tenido necesidad de volver, y sobre ello, mi viejo capitán. Ruego usted mucho que me guarde el secreto. Es una pequeña contravención a las órdenes que he recibido. Marchaba por mi columna por la hacienda de Santana, cuando a 2 leguas de ahí me encontré al mozo de una familia de Guadalajara, que quiero mucho, el cual me dijo que el carruaje en que aquella venía se volcó en el camino, y que había quedado detenida por eso, que él venía a este pueblo a conseguir otro carruaje, si era posible, o a llevar un carpintero. Usted comprenderá que ni uno ni otro son fáciles de obtener aquí. Entonces me acordé de que usted había traído un coche porque sus enfermedades no le permiten caminar a caballo, pero pensé que si no venía yo en persona a pedírselo a usted, no lo daría. Y tiene usted razón, mi viejo capitán, usted lo necesita mucho. Pero por nuestra amistad, por lo que usted más quiera, le suplico que me lo facilite para auxiliar a esa familia, a quien debo muchos favores. Fernando, la cosa es peliaguda. Usted sabe que no puedo moverme. ¿Y cómo continúo hasta Sayula desde aquí? Oh, no hay cuidado. Usted prestará el carruaje hasta Sayula, pues de otro modo la familia siempre tendría que detenerse aquí. Pero llegará mañana a ese pueblo y regresará el carruaje a Zacualco, pasado mañana, para que usted continúe su camino. Ya usted ve que lo que le pido es un día de fastidio en este pueblo, pero no olvidaré tamaño sacrificio. Bien, muchacho, bien, tome usted el carruaje. ¡Qué diablo! No faltaba más que yo negara un tan pequeño servicio a quien debo la vida y tantos. Vamos, no siga usted, mi capitán, recuerde. Usted que he sido su soldado y que hoy es usted mi jefe, bien merecido, hijo mío. Valientes como usted no se encuentran por todas partes. Calle usted, mi capitán, calle y reciba mi agradecimiento. ¿Ya sabe usted que han entrado los franceses a Guadalajara? Acabo de saberlo por el mismo criado, pero usted, ¿cómo lo supo? Ha pasado por aquí un extraordinario que llegó momentos después de que usted salió. Ese hombre avisó al alcalde que nos lo dijo a nosotros. Según eso va usted a tener pelotera, porque yo no dudo que ellos destaquen alguna fuerza con dirección a este camino. No será tan pronto, mi capitán, y si sucede, me alegrará muchísimo. Ya tengo deseos por 1000 razones de encontrarme con ellos. Vaya usted con Dios, muchacho. Llévese el carruaje, apuesto a que en esa familia viene alguna linda por cuyos bigotes anda usted corriendo a estas horas. Algo hay de eso, contestó el comandante, montando a caballo y diciendo adiós al viejo capitán. Este llamó al dueño del carruaje, le advirtió que tenía la obligación de volver de Sayula a cumplir su contrato, y que arreglara en cuanto a la gratificación por su viaje extraordinario con el comandante. El carruaje se dispuso, y salió del mesón con 3 tiros de mulas. Amigo mío, dijo Valle del carruaje, va usted a traer una familia que está a 4 leguas de aquí, y sin detenerse en este pueblo, porque le manifestará usted que le es urgente estar de vuelta pasado mañana de Sayula, para conducir al capitán con quien tiene usted compromiso. La llevará usted hasta esa población, en la que le será fácil conseguir otro coche, de los muchos que se fueron con el general. Ahora usted no recibirá de esa familia gratificación ninguna. Aquí tiene usted 3 onzas y este reloj de oro, que vale 3 veces más y que conservará usted en mi nombre. Es bastante, jefe, y sobrado, y yo le doy a usted 1.000.000 de gracias. Partamos, pues. El carruaje partió a escape, pero al llegar a la salida del pueblo, Valle comenzó a sentir que su pobre caballo no podía más y que estaba próximo a caerse. Sea por Dios, dijo, bajándose, mi pobre, mi único caballo, mi compañero de trabajos, se muere, no hay duda, y era natural. 20 leguas de camino, pocos descansos, 3 días de fatigas, y una carrera de 2 leguas en media hora. Es lo suficiente para que el pobrecillo sucumba, no hay remedio.
No bien acababa de decir esto cuando el infeliz caballo cayó muerto. Valle gritó al postillón que se detuvo. «Grita al cochero que haga alto». El carruaje se detuvo también. «Mira, muchacho», continuó Valle, «mi caballo ha reventado y no tengo otro. El tuyo está todavía muy bien y me parece muy fuerte». «Ah, señor, es muy bueno. Es de los de mi amo. Pues bien, te lo compro». «Señor, es de él. Bien, dile que se lo vendiste al oficial que proporcionó el coche. No lo llevará mal». «Costó 200 pesos, señor». «Arreglado. Te doy 10 onzas y no más porque no tengo, pero te daría una mano por un caballo en este momento». «Está bueno, señor. Vale que el amo no se enojará, porque él también hubiera dado una hacienda por un carruaje hace 2 horas». El postillón recibió sus 10 onzas, que contó minuciosamente. Quitó la silla a su caballo, la metió en el carruaje, enseguida se metió él mismo. Valle quitó su montura militar del caballo muerto, del que se despidió con una lágrima. Ensilló el caballo que acababa de comprar y se puso a la portezuela del coche que volvió a partir. 1 hora después llegaron a donde estaba la columna. Allí Valle despidió al postillón, advirtiéndole que el carruaje era de un amigo suyo y que no recibiría paga alguna, porque la familia del señor R era una familia querida para él, por lo cual estaba advertido el conductor del carruaje de no recibir un maravedi. El postillón le dio las gracias en nombre de su amo y partió en el coche con toda celeridad. Fernando mandó montar a caballo y continuó lentamente su camino, con la frente oculta bajo su capucha y en el mayor silencio. Si hubiese habido luz para examinar su semblante, se habría espantado cualquiera al notar la expresión de profunda tristeza que nublaba sus ojos y que daba a su sonrisa un aire de desesperación concentrada. Capítulo 27. Alter tulit honores. «No la veré, no podré verla», murmuró al cabo de un instante, «y más vale que crea que es Enrique, y será mejor». Después, volviéndose hacia un muchacho que le acompañaba montando en una jaquita tan flaca como ligera, le dijo: «Oye, guía, ¿no hay un camino que corte de aquí directamente para la hacienda de Santana?» «Para la hacienda no, pero yo conozco una vereda que va a dar al pueblo de Santanita, y como está tan cerca de la hacienda, es lo mismo. Pues bien, toma la vereda. ¿Es buena para la caballería?» «Un poco pedregosa, pero muy poco. Es un pedazo malo. Lo demás es como aquí». «Bien, adelante». El guía fue a guiar al sargento, jefe de la descubierta, y la columna comenzó a desfilar por la vereda. «Dejémosla seguir para Santanita, y volvamos al lugar donde quedó la familia». Comenzaba a rayar la aurora cuando el padre de Clemencia creyó escuchar el ruido de un carruaje. Le pareció demasiada fortuna para ser creíble, pero un momento después, un mozo destacado por aquel lado del camino vino corriendo a decirle que en efecto era un carruaje el que se acercaba, tirado por 6 mulas. El señor R despertó a la familia, alborozado. «Dios nos protege, hijas mías, he aquí un coche que viene de Zacualco». Las señoras se levantaron contentas, el carruaje llegó y se detuvo, el postillón se apeó. «Ah, señor, qué fortuna tan grande. Antes de llegar al pueblo encontré una caballería. El que la manda es un joven, según pude ver, y luego que le dije que era su merced el que estaba aquí detenido con su familia por la rotura del coche, se sorprendió mucho, se afligió, como si fuera alguna cosa de su merced, y dejó un oficial encargado de la tropa y se fue conmigo al pueblo. Allí entró a una casa y salió con este carruaje que dice que es de un amigo suyo, que le suplica a su merced que le lleve nomás hasta Sayula para que de allí se vuelva a conducir a ese amigo suyo, y que no pague nada al conductor, porque tiene orden de no recibir ni un ochavo». El caballero, al oír esto, se quedó perplejo, pero Clemencia, con su viveza de costumbre, dijo conmovida: «Papá, ese oficial es Flores, estoy segura. ¿Quién más que él es capaz de ese rasgo de galantería?» Isabel frunció las ceñas al oír esto. «Es muy posible que sea él», concluyó el anciano. «¿Qué señas tiene, muchacho?» «Señor, no le vi bien, tenía cubierta la cabeza con un capuchón que le tapaba parte de la cara. Pero es un joven, me pareció alto y monta muy bien a caballo». «Es él, no hay duda, papá», volvió a decir Clemencia. «¿Conoce usted al oficial que envía el carruaje?», preguntó el padre de Clemencia al conductor. «No, señor», contestó éste secamente. «Es la primera vez que lo veo ahora. Pero ¿no oyó usted si se llama Flores?». «Me parece que sí, señor».
Oh, noble corazón, dijo la madre de Clemencia, mientras que Isabel palidecía y reprimía una lágrima. ¿Y vamos a encontrarle?, preguntó Clemencia al postillón. Seguramente porque viene para acá. Dios mío, murmuró en voz baja la joven, ¿y a dónde va cuando yo salgo precisamente por estar cerca de él? Y luego añadió en voz alta, ¿cree usted, papá, que vayan las tropas liberales a atacar Guadalajara? Sería un desatino abandonar una plaza para atacarla después de los 3 días. Esto, creo yo, se hace cuando se cuenta con otros elementos. Pero entonces, ¿a dónde marcha esa caballería? ¿Ir a observar al enemigo? Pues no sabes que el general Uraga ha dispuesto defender las barrancas y establecer allí una línea formidable de defensa. Clemencia se entristeció profundamente. Pero los mozos habían acabado de arreglar el carruaje y de colocar las cargas en las mulas. La familia se colocó en los asientos y el coche empezó a andar. Allá va una tropa de caballería, gritó un mozo que iba delante, señalando en efecto una larga hilera de jinetes, que desfilaban a lo lejos por un costado del camino, y que se veía muy bien con la luz cada vez más clara del día. Empezaba a amanecer. Las señoras se asomaron a la portezuela. Ingrato, dijo para sí Clemencia. ¿Y por qué no ha querido verme? Ah, temería por su corazón. Y la rubia a su vez pensaba que tal vez, adivinando, sabiendo que ella venía también, no había querido verla para no sufrir con su presencia. Y las dos jóvenes se ocultaron una de otra y de las señoras, para no dejar ver sus ojos llenos de lágrimas, y luego volvieron a asomarse a la portezuela, hasta que la columna se perdió a lo lejos entre las sombras del lomerío. Capítulo 28. Prisión y regalos. Entretanto, ocurrían en Zapotlán, donde Uraga había situado su cuartel general, los siguientes cambios. El coronel del cuerpo de caballería a que pertenecía Flores y Valle había sido ascendido a general y recibido el mando de una brigada. Enrique, como lo dije hace poco, había recibido su despacho de teniente coronel desde antes de salir de Guadalajara, y en calidad de tal se quedó con el mando de su cuerpo. El general, en jefe, tenía afecto a este oficial por las recomendaciones que hacían de él frecuentemente, tanto el antiguo coronel como otros muchos amigos que el joven tenía en el cuartel general. Convenía para los nuevos planes que el jefe del ejército del centro acababa de formar, que algunas fuerzas de caballería avanzaran hasta las cercanías de Guadalajara, con el objeto de observar los movimientos del enemigo. En caso de avanzar, éste hacía la nueva línea de defensa. Tales fuerzas debían replegarse y unirse al grueso del ejército liberal. Flores había pedido al general que su cuerpo fuese uno de los avanzados. Se le concedió y se le ordenó asimismo que marchara a situarse con él en puntos cercanos, a la expresada ciudad. Enrique con tal objeto marchó, llevando al resto del cuerpo, pues ya sabemos que uno de los escuadrones había avanzado hasta Santana, con Fernando Valle a su cabeza. Este joven ignoraba hasta el día 6 de las novedades ocurridas en su cuerpo, pero las supo el día 8, algunas horas antes de que llegara a la hacienda de Santana el teniente coronel Flores con el otro escuadrón. Fernando, al tener conocimiento de que su mortal enemigo venía a ser ahora su jefe, tuvo un momento de desesperación, y le ocurrió pedir desde luego su pase a otro cuerpo, pero la circunstancia de hallarse frente al enemigo le detuvo, y no halló más remedio que el de resignarse por lo pronto a su suerte. Enrique llegó, y Fernando con la mayor amargura se vio obligado a presentarse a su jefe y a ponerse a sus órdenes, dándole parte de las novedades ocurridas. En el momento se le mandó permanecer en la hacienda con 50 caballos, mientras que Flores marchó al pueblo de Santanita con el resto del cuerpo. Una vez allí, Enrique, que tenía cerca de Valle oficiales que espiaban todos los movimientos de éste y que le dieron cuenta de ellos, supo que Valle había encontrado en la noche del 5 a 2 leguas de Zocualco a un correo de Guadalajara, que había hablado con él en secreto, y que había abandonado un rato la columna para irse con él hasta el pueblo, volviendo después con un carruaje. Todo esto era para Enrique un misterio, pero aunque estaba íntimamente convencido de que Fernando no abrigaba intención ninguna de traicionar, no quiso perder la ocasión de sacar ventaja de tamaña ocurrencia. Fernando estorbaba para la realización de los planes de Enrique. Estaba concibiendo desde hacía algunos días, y en los que trabajaba con actividad, como lo sabremos después. La presencia de Fernando en el cuerpo era un obstáculo insuperable.
Presentábase la ocasión de hacerle desaparecer, y Enrique dio gracias a su fortuna por haberle puesto a punto de concluir su obra. El extraordinario, que llevaba a Zapotlán la comunicación de Flores, partió, y 2 días después llegaba a Santa Anita la orden del cuartel general para prender al comandante Valle y remitirle con una buena escolta a Zapotlán. Eran las 6 de la mañana, y el oficial encargado por Flores de ejecutar la orden superior llegó a la hacienda de Santana, y no encontró a Valle, ni a sus 50 jinetes, pero supo que el joven comandante había salido a oscurecer el día anterior de la hacienda, con destino a Guadalajara. El oficial se quedó contrariado, e iba a avisar a su jefe de lo que ocurría, cuando divisó a lo lejos una polvareda, y un momento después vio aparecer a los 50 caballos que con su jefe a la cabeza regresaban a Santana. Adelantóse el oficial al encuentro de Valle y le dijo: «Comandante, buscaba usted, y me sorprendo de no hallarle en la hacienda». «Oh, capitán», respondió Valle con aire sombrío, «avance un poco esta noche, y me alegro mucho de ello. ¿Qué se ofrece?». «Está pliego de parte del coronel», dijo, alargándole una comunicación cerrada y sellada. Fernando abrió el pliego, y apenas comenzaba su lectura se puso pálido, frunció las cejas y no pudo contener un movimiento de indignación, al que sucedió una sonrisa de desprecio. «Comprendo», dijo con altivez. «A tiempo viene esta orden. En fin, obedezco». «Capitán», dijo a uno de los oficiales, «quede usted a las órdenes del señor y yo marcho en este momento». 10 minutos después, y habiendo arreglado su pequeño equipaje, Valle salió en dirección a Zapotlán, conducido por una escolta de 20 hombres al mando de un teniente. Valle caminaba taciturno, pero de cuando en cuando se dibujaba en su semblante una sonrisa de triunfo. «Es la primera vez», llegó a decirse en voz baja, «que la casualidad me favorece. Era justo. Hasta ahora no había sido todo más que un continuo llover desgracias sobre mí». Habían andado 6 leguas, cuando encontraron a 2 criados conduciendo 2 magníficos caballos, cubiertos con 2 vistosas camisas de lana, y una mula, que traía una pequeña caja. Uno de los mozos se detuvo y preguntó al teniente: «Señor oficial, ¿me hace usted favor de decirme si está en la hacienda de Santana el señor coronel Flores?». «En el pueblo de Santa Anita, muchacho. ¿Son para él esos caballos?». «Sí, señor», replicó el mozo. «Se los llevo de regalo de parte del señor R, lo mismo que esta petaquita». «¿Dónde está el señor R?», preguntó Fernando. «Él me despachó de Zapotlán, pero siguió su camino hasta Colima con la familia, de modo que allá debe estar ahora». Los 2 grupos se alejaron uno de otro, y el de los mozos del señor R llegó a la una a Santa Anita, donde estaba el teniente coronel Flores. Este recibió la carta que le mandaba el padre de Clemencia, y manifestó la más grande sorpresa al concluir su lectura. La carta decía poco más o menos así: «Querido amigo mío, estoy altamente reconocido a la generosidad de usted, y solo me permitirá acusarle por no haber seguido por el mismo camino que nosotros, y en el que encuentro con usted nos hubiera sido sumamente grato, y nos habría proporcionado la ocasión de darle las gracias personalmente por todo lo que hizo esa noche. Fue usted una providencia para nosotros. Aún tengo que acusarle otra vez por haber permitido que mi criado cometiese una falta que nunca le perdonaré. El caballo de usted cayó muerto en Zocualco, a consecuencias de haberle hecho correr por prestarnos un servicio. ¿Cómo pudo usted suponer que yo aprobaría la compra de mi caballo que el mozo, imbécil, no discurrió regalarle? Yo no supe esta ocurrencia penosa para mí, sino hasta llegar a Zacualco, pues mi preocupación me impidió observar que el criado llegaba en el carruaje, sin el caballo que antes montaba. Después quise cerciorarme de que era usted a quien debíamos tantos favores, aunque lo presumíamos y Clemencia lo tenía por seguro. Pero una vez sabido en este pueblo por el general que había despachado usted, lo cierto, y además, el punto en que podía encontrarse, me decidí a escribirle enviándole además de las 10 onzas que mi criado recibió indebidamente, 2 de mis mejores caballos y una mula que lleva para usted un pequeño botiquín que Clemencia había preparado para nosotros, y un precioso escritorio de campaña que era del padre de Isabel, que esta niña manda a usted como una muestra de gratitud. Nosotros vamos a Colima, de allí escribiremos a usted frecuentemente, usted haga lo mismo, etc.
Enrique comprendió desde luego toda la historia del correo misterioso que hizo volver a Fernando a Zacualco, y temió, por lo mismo, que su acusación cayese en falso, lo que no podía menos de suceder si se aclaraban los hechos, pero contentóse por lo pronto con responder al señor R. una carta lacónica, dándole las gracias y diciéndole que más tarde le explicaría todo lo que había de oscuro en su conducta, después de lo cual abrió la petaca en la cual encontró el botiquín y el lindo escritorio, que era un verdadero, dije, con cuánto había menester un jefe en campaña para el despacho de su correspondencia. Al abrir el primero de estos muebles, Enrique encontró un billete que se apresuró a abrir. Era de Clemencia, y en él había puesto la enamorada joven las siguientes palabras: Enrique mío, ¿por qué no has querido hablarnos en el camino? He salido de Guadalajara, a pesar de tus instancias para que me quedase. No comprendo todavía por qué te empeñas en dejarme con tus enemigos. Yo no podía vivir sin ti, y he salido a donde siquiera pueda tener noticias tuyas más frecuentes. Te mando mi botiquín, y la pobre Isabel te envía el escritorio de su padre que ella guardaba como reliquia, pero que desea que uses para que te acuerdes de ella. Yo pienso en ti continuamente y te amo más que nunca. Clemencia. Todo esto fue un motivo de temor y de contrariedad para Enrique, que veía bien claro la equivocación y que consideraba cuánto bajaría en el concepto de aquella familia, y especialmente de aquella mujer tan apasionada y tan original, en el momento en que se explicase el qui pro quo, momento que no veía muy lejano. Desde luego, no dudaba que Fernando fuese el autor de aquella acción, que estaba tan en conformidad con su carácter, y como a sus propios ojos, vaya parecía tanto más generoso, esa vez cuanto más desprecio se había recibido de Clemencia en Guadalajara. Temía que esta joven concibiese por su desdeñado rival una especie de admiración que pudiera convertirse en simpatía. Sin embargo, dijo para sí: la fortuna es mi madre, y la desgracia sigue ese muchacho como una sombra.